Si casualmente paseabas por el suburbio de Strathfield en Sydney, Australia, el 6 de febrero de 1944 podrías haberte encontrado con la fiesta de cumpleaños más animada del lugar. Bueno, quizás no habría sido la celebración más alocada a la que hubieras asistido en tu vida, pues se trataba del 100º cumpleaños de la señorita Ruth Emily Kay, una matrona jubilada, festejado en el hogar de convalecencia Loreto. La señorita Ruth Kay murió apenas 2 meses después de su fiesta y parece que era muy apreciada por todos los que la conocieron. Originalmente proveniente de Inglaterra, se estableció en Australia en algún momento de la década de 1880 y se formó como enfermera, para luego trabajar en el Hospital de la Costa y en la Escuela Industrial para Niñas de Parramatta antes de convertirse en matrona del Hogar de Enfermeras de Maitland. Los obituarios locales estaban llenos de elogios por su labor de enfermería, desinteresada y dedicada, realizada durante muchas décadas hasta su jubilación a la edad de 88 años. Sin embargo, nadie jamás se presentó para reclamar las cenizas de la señorita Ruth Emily Kay, y los redactores de los obituarios nunca podrían haber sabido que esta figura querida y respetada guardaba un secreto impactante que se remontaba nada menos que 84 años atrás, a la Inglaterra victoriana. Era un secreto que implicaba el brutal asesinato de un niño de 3 años en los terrenos de una mansión, y a una sospechosa que, en un principio, muchos consideraban demasiado refinada como para ser enjuiciada por la palabra de un detective de clase trabajadora. Uno que también llevó a una condena y una sentencia de muerte, aunque más tarde surgieron dudas sobre si se había condenado a la persona correcta. Un secreto que despertó nuevas preguntas en el Parlamento acerca de si un sacerdote tenía algún derecho legal a retener información vital que le fue confesada bajo protección divina. Uno que influyó profundamente en el incipiente género de la ficción criminal moderna en más de una manera, ayudando incluso a moldear la figura del detective heroico arquetípico que aparecería resolviendo misterios en las páginas de novelas clásicas durante el siguiente siglo y más allá. Adentrémonos ahora en las páginas amarillentas del siglo XIX y reabramos el perturbador caso de la asesina de niños de la época victoriana para reflexionar sobre el elenco de posibles culpables en este quién lo hizo de la vida real. Antes de contar la historia completa de la señorita Ruth Emily Kay, primero debemos contar la historia de Constance Kent. Nació como Mary Ann Kent en Sidmouth, Devon, en 1844. Hija de Mary Ann Kent y Samuel Saville Kent, aunque solo la mitad de los hijos sobrevivió a la infancia, porque, ya saben, el pasado era lo peor. Mary Ann era hija de un fabricante de carruajes increíblemente rico, mientras que Samuel comenzó como fabricante de alfombras antes de convertirse en inspector de fábricas, cuyo trabajo era asegurarse de que las mujeres y los niños que trabajaban en fábricas no fueran explotados. Samuel era ampliamente descrito como un hombre grosero, pomposo y profundamente arrogante, que a menudo se veía envuelto en disputas prolongadas con sus vecinos, lo cual puede explicar en parte por qué la familia se mudaba con tanta frecuencia cuando Constance era niña. También se decía que tenía la costumbre de despilfarrar la mayor parte de la fortuna familiar en tonterías caras que elevaban su estatus social, mientras dejaba a su esposa Mary Ann con una miserable asignación para criar a todos los hijos. Lamentablemente, Mary Ann comenzó a mostrar signos de fragilidad mental poco después del nacimiento de Constance, aunque el diagnóstico de su condición variaba dependiendo de quién lo hiciera. Algunos informes sugieren que cayó rápidamente en una locura evidente, mientras que otros señalaban que simplemente mostraba señales de debilidad mental. Samuel comenzó a preocuparse de que su esposa ya no tuviera la capacidad mental para cuidar adecuadamente de los niños, así que decidió contratar a una nueva institutriz, Mary Pratt, una joven de 23 años, hija de granjeros, con carácter firme y directo que se haría cargo de Constance y sus hermanos, mientras que Mary Ann quedaría prácticamente confinada a la cama por el resto de su vida. A pesar del estado de salud de Mary Ann, todavía logró dar a luz a un 10º y último hijo. Ese niño se llamó William y desarrolló un vínculo particularmente cercano con su hermana mayor, Constance. Sin embargo, Mary Ann Kent, de 44 años, murió en 1852, cuando Constance tenía apenas 8 años y William solo 7. Samuel no tardó demasiado en buscar una sustituta y no tuvo que buscar muy lejos. ¿Pueden creerlo?
Terminó casándose con la nueva joven institutriz, Mary Pratt. Mary dio a luz a 5 hijos más, uno de los cuales fue un niño llamado Francis Saville Kent. El hecho de que mencionemos a Francis por su nombre no augura nada bueno para sus posibilidades de salir bien parado de las siguientes páginas del relato. Por desgracia para Constance y William, no siempre se llevaban bien con su nueva madrastra, y parece que su padre, Samuel, comenzó a mostrar preferencia por los hijos que tuvo con Mary Pratt, dejando de lado a los mayores de su primer matrimonio. Mientras los nuevos hijos tenían habitaciones elegantes en el mismo piso que sus padres, Constance y William fueron relegados a los pisos inferiores, usualmente destinados a los sirvientes. No es de extrañar que ambos comenzaran a desarrollar cierto resentimiento y aparentemente algunos problemas de conducta. Pero Samuel y la antigua institutriz, que ahora era su esposa, no tenían ni tiempo ni interés en lidiar con niños problemáticos. Mientras que a los hijos más jóvenes se les permitía quedarse en la lujosa casa familiar, Constance y William fueron enviados a un internado en Londres, donde se convirtieron en el problema de alguien más durante la mayor parte del año. Tal vez estaban mejor en el internado, aunque eso depende del tipo de escuela. Quienes hayan visto películas británicas antiguas podrían pensar que solo existen 2 tipos de internado en el Reino Unido: el tipo donde todo es alegría, deportes y buen humor, con un tiempo espléndido, y el otro donde los niños son golpeados rutinariamente por no lavarse detrás de las orejas. Aún así, puede que prefirieran la vida del internado a la de su hogar. Sin embargo, todavía tenían que regresar a casa para las vacaciones, y cuando volvieron en el verano de 1860, la vida jamás volvería a ser la misma. Para entonces, la familia Kent se había establecido en una mansión enorme en el pueblo de Road, que en ese entonces se consideraba parte del condado de Wiltshire, en el suroeste, aunque hoy en día se clasifica como parte de Somerset. Incluso en aquella época, la ubicación ya era algo confusa, pues la casa se encontraba justo en la frontera. Si alguien cometía un crimen atroz en la residencia de los Kent, las fuerzas policiales territoriales de Wiltshire y Somerset se enfrascaban en disputas sobre de quién era la responsabilidad de atender el asunto, así que ojalá que nunca haya ocurrido nada serio allí. Había 9 miembros de la familia Kent viviendo en la casa de Road la noche del 29 de junio de 1860. Algunos de los hijos mayores del primer matrimonio de Samuel ya se habían independizado para entonces, así que quedaban Samuel y su segunda esposa Mary, Constance, de 16 años, William, de 15, 2 hijas mayores del primer matrimonio de Samuel y 3 hijos del segundo matrimonio, entre ellos Francis Saville Kent, de 3 años, quien dormía en la habitación infantil justo al lado del dormitorio principal. Los otros 2 hijos del segundo matrimonio no estaban presentes porque aún no habían nacido, aunque Mary Pratt ya estaba embarazada del cuarto. También había 3 miembros del personal viviendo en la casa de Road Hill: la cocinera, la dama de servicio y Elizabeth Goff, una joven de 22 años que era la niñera de los hijos menores. Lamentablemente, no había mayordomo viviendo en la casa, lo cual es una pena, ya que habría encabezado de inmediato la lista de sospechosos de cualquier crimen que ocurriera esa noche. Samuel no tardó en enemistarse con sus nuevos vecinos. Mandó a construir enormes cercas y portones para evitar que los habitantes del pueblo invadieran su propiedad, lo cual es razonable, pero también prohibió la pesca en el pequeño río que pasaba cerca de su casa, e incluso antes de que la familia se mudara por completo, Samuel ya había iniciado un proceso judicial contra un joven llamado Abraham Knott, a quien habían atrapado robando manzanas del huerto. Se cree que para ese momento, Samuel ya vivía por encima de sus posibilidades y tenía dificultades para pagar las colegiaturas de Constance y William en el internado. También se hizo notar que este hombre, de carácter notoriamente difícil, era bastante desagradable como patrón. Durante los 4 años que la familia pasó en Road Hill, se estima que al menos 100 sirvientas fueron contratadas y luego despedidas o renunciaron, y no está claro si a todas se les pagó lo que se les debía. Para la madrugada del 30 de junio, el desagradable empleador tendría muchas más preocupaciones que las colegiaturas escolares, la altísima rotación de su personal o los molestos lugareños robando truchas de su río.
La niñera Elizabeth Gough había acostado al pequeño Francis en la habitación infantil a las 8 de la noche, como era habitual, la noche anterior. Samuel Kent fue el último en irse a dormir, alrededor de las 11:30, luego de asegurarse de cerrar y trabar todas las ventanas y puertas de la casa, lo cual ya de por sí debía ser una tarea titánica. Realmente debió haber contratado a alguien para encargarse de eso. Cuando todos en la residencia Kent presumiblemente dormían plácidamente en sus camas, alrededor de la 1 de la madrugada, se reportó que el perro de la familia, un Terranova que dormía en una perrera exterior, comenzó a ladrar bastante fuerte ante una perturbación extraña. Sin embargo, nadie dentro de la casa lo escuchó. Pero si nadie oyó al perro ladrar, ¿cómo sabemos que lo hizo? Bueno, aunque nadie en la casa lo escuchó, un par de cazadores furtivos admitieron más tarde a la policía que habían oído al perro haciendo ruidos mientras pescaban truchas ilegalmente en el río de Samuel bajo la oscuridad de la noche. Sin embargo, se reportó que el Terranova apenas emitía aullidos suaves de emoción, en lugar de ladridos agresivos. A las 5 de la mañana del día siguiente, la niñera Elizabeth entró en la habitación infantil para atender al pequeño Francis Zabel Kent, de 3 años, pero encontró la habitación vacía. Su ropa estaba cuidadosamente doblada al pie de la cama y la impresión de su cuerpo aún marcaba las sábanas, como si lo hubieran levantado suavemente. Uno pensaría que Elizabeth entró en pánico de inmediato, pero en realidad simplemente se encogió de hombros y regresó a dormir por 1 hora más. Sin embargo, había una razón para esa falta de urgencia. La madre del niño, Mary, solía entrar en la habitación en medio de la noche y llevarse a Francis a la habitación principal. Así que, asumiendo que eso había sucedido, Elizabeth se echó otra hora de sueño antes de levantarse de nuevo alrededor de las 6 de la mañana para atender otras labores. No fue sino hasta las 7 de la mañana que tocó la puerta del dormitorio principal para preguntar a Mary si podía atender al joven Amos Saville. Mary respondió con desconcierto que Francis había estado en la habitación infantil toda la noche. Después de 30 minutos frenéticos buscando en la casa y consultando con los demás miembros de la familia y el personal, pronto quedó claro que Francis Saville Kent estaba desaparecido. Elizabeth recibió inmediatamente una reprimenda de parte de Mary Kent por haber tardado horas en dar la alarma, lo cual fue un tanto injusto si consideramos que Mary tenía la costumbre de desaparecerse con Francis a mitad de la noche sin avisar. Sin embargo, no había tiempo para reproches. A las 8 de la mañana, Samuel Kent fue llevado en carruaje a una estación de policía en el pueblo de Trowbridge, donde alertó al superintendente John Foley sobre la desaparición de su hijo menor. Mientras tanto, en casa, Mary se encargó de organizar una búsqueda exhaustiva por toda la vivienda y los alrededores inmediatos, incluso pidiendo ayuda a vecinos y lugareños con quienes Samuel tenía una relación tan cordial. Algunos quizás se sintieron tentados por la oferta de una recompensa de 10 libras esterlinas para quien encontrara a Francis. Samuel la ofreció antes de partir en el carruaje. Puede parecer poco, pero equivaldría a poco más de 1,000 libras en el presente. La búsqueda de Francis Saville Kent estaba destinada a durar solo 1 hora. El descubrimiento lo hicieron 2 lugareños del pueblo, un granjero llamado Thomas Benger y un zapatero llamado William Knott, quien era en realidad el hermano mayor de Abraham Knott, el joven que había enfrentado acciones legales por robar manzanas del huerto antes de que los Kent se mudaran a la casa de Road Hill. La búsqueda los llevó a una pequeña letrina exterior, oculta entre los arbustos en la parte baja de los enormes jardines. Ese lugar solía ser usado por los sirvientes de la residencia, pero llevaba tiempo en desuso, presumiblemente porque ahora se les permitía hacer sus necesidades dentro de la casa. Lo primero que notaron el granjero y el zapatero al acercarse al pequeño edificio olvidado fueron pequeños hilos de sangre que salían por debajo de la puerta. Se encontró más sangre dentro del retrete, pero fue al levantar la tapa cuando hicieron el macabro hallazgo. A poco más de 1 metro de profundidad, una manta ensangrentada había sido colocada sobre la tabla que cubría parcialmente el pozo largo y profundo del retrete. Cuando los hombres bajaron la mano para levantar la manta, descubrieron con horror que el cadáver del pequeño Francis Saville Kent, aún vestido con su camisón de dormir, estaba envuelto en ella.
La garganta del niño había sido cortada con tal brutalidad que casi fue decapitado, y tenía heridas de cuchillo en el pecho y las manos, posiblemente hechas después de muerto, cuando el asesino intentó empujar su cuerpo más abajo dentro del pozo, como diría después el zapatero William Nutt a la policía. Su garganta estaba cortada y tenía sangre salpicada por todo el rostro. Tenía el área de la boca y los ojos algo oscura, pero se veía bastante tranquilo, con sus pequeños ojos cerrados. Su pequeña cabeza casi se desprendía. El cuerpo fue llevado a la casa, donde poco después el médico local, el Dr. Parsons, declaró que la hora de la muerte había sido alrededor de las 3 de la madrugada. Tras el debate inicial sobre qué fuerza policial debía encargarse del asunto, el superintendente John Foley, de la estación de policía de Wiltshire, llegó al lugar e inició la investigación preliminar del asesinato, mientras el forense del condado, George Sylvester, fue convocado para organizar una rápida autopsia. Los reporteros también llegaron enseguida a la casa, para gran molestia de Samuel Kent, con el fin de recabar más información sobre un caso que había intrigado y horrorizado al público general en igual medida: el grotesco asesinato de un infante indefenso en los terrenos de una casa señorial, donde crímenes de tal barbarie supuestamente no podían ocurrir, como reportó el Morning Post al día siguiente. Se ha cometido un crimen que, por su misterio, complejidad de probabilidades y maldad atroz, no tiene paralelo en nuestros archivos criminales. La seguridad de las familias y la sacralidad de los hogares ingleses exigen que este asunto no se dé por cerrado hasta que la última sombra de su oscuro misterio haya sido disipada por la luz de una verdad incuestionable. Samuel Kent estaba convencido de que el asesinato había sido cometido por un intruso, quizá uno de los muchos enemigos que ya había acumulado durante su relativamente breve estancia en la casa de Road Hill. Eso podría haber sido injusto, considerando que algunos de esos supuestos enemigos probablemente fueron de los primeros en ayudar a buscar al niño. Claro, motivados por la recompensa de 10 libras. Por cierto, no se ha documentado si el granjero y el zapatero llegaron a reclamar el dinero, pero el superintendente John Foley no coincidía con la teoría de Samuel. No había señales de que alguien hubiera forzado las puertas de seguridad ni huellas en el extremo del largo camino de entrada que un intruso habría tenido que atravesar para entrar a la casa. Además, se estableció posteriormente que la sirvienta Sarah Cox había notado que una de las ventanas del salón en la planta baja estaba abierta, ligeramente desde adentro, cuando realizaba sus tareas esa misma mañana, aunque Samuel Kent había dicho que la había cerrado la noche anterior. Todo esto llevó al superintendente Foley a concluir que alguien dentro de la casa de Road Hill era el asesino. Por supuesto, no podía ser uno de los nobles que vivían allí, ¿verdad? Era más probable que hubiera sido uno de los sirvientes. Al menos, esa parecía ser la conclusión inicial del forense George Sylvester, quien al principio insistió en que solo debía interrogarse a los sirvientes de la casa durante la investigación. Más tarde fue persuadido para cambiar de opinión, pero solo hasta cierto punto. Si bien todos los niños que vivían en la casa fueron interrogados, nadie se atrevió a interrogar formalmente ni a Samuel ni a Mary Kent. Esto pudo deberse, en parte, a la influencia del superintendente Foley, quien parecía mostrar deferencia hacia la adinerada pareja y permitía que Samuel Kent dictara cada curso de acción. Era poco probable que se arriesgara a ofender a un personaje tan acomodado pidiéndole que respondiera unas cuantas preguntas. Curiosamente, aunque la investigación del forense comenzó en un salón cercano, luego fue trasladada a la propia casa de Road Hill, presumiblemente porque era más conveniente para la familia Kent, aunque la razón oficial fue que Road Hill House tenía mucho más espacio. Durante el interrogatorio, tanto Constance como William Kent se mostraron consternados por el asesinato de su medio hermano. Ninguno había oído nada sospechoso durante la noche, y ambos coincidieron en que todos en la casa siempre habían mostrado cariño y afecto por la joven víctima. El jurado de la investigación emitió un veredicto poco útil: asesinato por personas desconocidas, pero el superintendente John Foley ya comenzaba a desarrollar sus propias ideas sobre la identidad de esas personas desconocidas. Él creía que el culpable de este asesinato en una casa campestre era la joven niñera Elizabeth Goff. Foley razonaba que Elizabeth había sido la última persona en ver al niño con vida.
Se consideraba poco probable que no hubiera despertado durante el secuestro, y también había esperado 2 horas antes de alarmarse. Además, ella dio declaraciones contradictorias a la policía. Primero dijo que la manta del niño seguía en la cama cuando entró a la habitación, pero luego afirmó que ya no estaba, después de que el cuerpo del niño fuera encontrado envuelto en esa misma manta. En cuanto al motivo, el superintendente Foley creía que Elizabeth Goff había metido a un amante en la casa en medio de la noche. Algunos reportes incluso sugerían que Foley sospechaba que ese amante podía ser el propio Samuel Kent, aunque suena a que Foley no tenía las agallas para hacer tal acusación directamente a Samuel. Foley propuso que Francis Kent había entrado a la habitación de Elizabeth en busca de un vaso de leche y había visto algo que un niño tan pequeño no debía ver. Los amantes entraron en pánico, ya que Francis era bien conocido por ser un poco chismoso. Elizabeth misma había revelado en una entrevista con la policía que Francis era el tipo de niño que le gustaba contarle todo a su mamá, así que concluyeron que la mejor opción era cortarle la garganta y arrojar su cuerpo en el baño exterior. Claramente fue la niñera, ¿no? 10 días después de que se encontrara el cuerpo de Francis, Elizabeth Goff fue arrestada bajo sospecha de asesinato. Rápidamente comenzaron a circular rumores en el pueblo de que ella había confesado el crimen e incluso había nombrado a Samuel Kent como el misterioso amante, pero eso resultó ser un completo disparate, al igual que el razonamiento del superintendente Foley. Como ya se mencionó, Elizabeth tenía buenas razones para creer que no pasaba nada extraño cuando vio que Francis no estaba en su habitación, y tal vez tenía un poco de temor de despertar a la señora de la casa demasiado temprano. Por cierto, aunque Mary Kent le había reclamado duramente a la niñera por no haberla despertado antes, luego dejó en claro que no creía ni por un segundo que la niñera fuera responsable del asesinato. Las declaraciones contradictorias sobre la manta del niño realmente no parecen tener mucho peso en el panorama general. Elizabeth después explicó, de forma bastante razonable, que estaba completamente alterada por lo sucedido y que tal vez se había equivocado al decir originalmente que la manta seguía sobre la cama, y aunque se consideró poco probable que Elizabeth no hubiera despertado durante el secuestro, tanto Samuel como Mary Kent tampoco se despertaron durante ese mismo secuestro, y su habitación estaba justo al lado de la del niño. En cuanto a la historia del amante secreto, no parecía tener ningún fundamento, más allá de chismes y suposiciones. No había ninguna razón para creer que Elizabeth había metido a un amante a la casa en medio de la noche, y aun si lo hubiera hecho, es una exageración asumir que por eso también sería capaz de asesinar a un niño de 3 años. Elizabeth Goff fue liberada rápidamente por falta total de pruebas. El superintendente Foley no había logrado presentar ni una pizca de evidencia que justificara su arresto. Para ese momento, la prensa ya comenzaba a expresar críticas fuertes sobre cómo la policía, torpe y desorganizada, había manejado el caso hasta entonces. Y eso fue antes de que se revelara todo el caos que causaron. El Morning Post publicó un titular que pedía que el detective más experimentado se hiciera cargo del caso, y ese llamado fue atendido. A mediados de julio, le dijeron al superintendente John Foley que volviera a atrapar cazadores furtivos y ladrones de manzanas, mientras se enviaba un mensaje a cierto inspector detective llamado Jack Witcher en Whitehall, Londres, un hombre con un historial impresionante, por decir poco, aunque este caso en particular pondría en jaque su reputación legendaria. En los años 1860, los detectives de policía aún eran vistos como una especie nueva y extraña. Jack Witcher, de 46 años, había sido uno de los 8 miembros fundadores de la nueva rama de detectives de Scotland Yard, establecida en 1968-842, y para entonces era considerado el mejor detective de toda Gran Bretaña, quizás incluso de Europa, con una larga cadena de casos resueltos a cuestas. Lo llamaban el príncipe de los detectives y había impresionado profundamente a Charles Dickens, quien se había reunido con Witcher en varias ocasiones y lo describió públicamente como alguien que poseía un aire reservado y reflexivo, como si estuviera inmerso en complejos cálculos aritméticos. Al público le fascinaba mucho la idea de estos nuevos detectives perspicaces descubriendo pistas reveladoras en los lugares más recónditos.
Pero esta fascinación temprana venía acompañada de cierta incomodidad por el hecho de que estos agentes, rudos y sin uniforme, se movían con tanta libertad en su labor. En este caso, algunos consideraban totalmente inapropiado que el hijo de un granjero, Jack Reacher, pudiera andar husmeando en la casa de Road Hill e investigando las vidas de personas de una clase social más alta. Pero si alguien iba a llegar al fondo de todo, tenía que ser el príncipe de los detectives, y este hombre, sin duda, no iba a tolerar ninguna tontería de parte de Samuel Kent. En cuestión de días, el inspector detective Jack Reacher ya tenía un nuevo principal sospechoso, Constance Kent, de 16 años. Reacher inicialmente había reconsiderado a Elizabeth Goff como sospechosa, impulsado por más chismes del pueblo que decían que su supuesto amante era en realidad William Knott, el zapatero que supuestamente encontró el cuerpo de Francis en el baño exterior, junto con el granjero Thomas Wenger. Sin embargo, Reacher concluyó rápidamente que no existía ni una sola prueba que indicara que Elizabeth tuviera algún tipo de relación con ese hombre, y todos los que conocían bien a la niñera aseguraban que Elizabeth Goff era una mujer sumamente respetable, amable y de buen carácter que adoraba a Francis Saville Kent. Así que Reacher apartó su atención de los sirvientes y comenzó a indagar mucho más a fondo en la historia de la familia Kent, algo que el superintendente John Foley había evitado hacer. A Reacher le parecía extraño que la familia se hubiera mudado tantas veces en tan poco tiempo, un punto que en parte se podía explicar por las constantes disputas de Samuel Kent con sus vecinos, pero también parecía que se mudaban de forma regular para escapar de los chismes locales y empezar una nueva vida en un lugar donde nadie conociera su historia. Aunque podía parecer conveniente que, después de la muerte de su primera esposa, Sam se emparejara con la institutriz, ahora se cree que su relación con la señorita Pratt probablemente había comenzado mucho antes de que su primera esposa, Mary Ann, falleciera. Y la supuesta locura de Mary Ann podría no haber sido tal como se la describió. Lo más probable es que ella sufriera algún tipo de enfermedad grave, pero la idea de que se estaba volviendo loca parece haber sido impulsada, en gran parte, por el propio Samuel Kent. La causa oficial de muerte fue una obstrucción intestinal, y una de sus antiguas compañeras de casa afirmó que, aunque Mary Ann Kent ciertamente era una mujer infeliz, de ninguna manera estaba loca. Pero sin importar cuáles fueran los problemas de salud que padecía Mary Ann, Samuel pareció usar eso como excusa para, en la práctica, desterrar a su primera esposa al aislamiento de una pequeña habitación, mientras él y la nueva institutriz disfrutaban de los lujos en el dormitorio principal, en la otra ala de la casa. Cuando la noticia de ese arreglo se filtró en el vecindario, Samuel sintió la necesidad de empacar e irse a vivir a otra casa para proteger su reputación y su respetable carrera. Constance Kent posiblemente estaba muy afectada por el trato tan cruel que recibió su madre, y no soportaba a la nueva esposa de su padre, que pronto se adueñó por completo del hogar tras la muerte de Mary Ann. Y la situación solo empeoró cuando Samuel y su nueva esposa comenzaron a colmar de atención y afecto a sus hijos más pequeños, mientras que Constance y William solo recibían castigos severos por cualquier mínima falta, todo a manos de su madrastra. A principios de 1856, Constance, de 13 años, ya estaba tan harta de la vida en casa que convenció a su hermano William, de 12 años y su único aliado, de escaparse con ella hacia el mar. Se cortó su largo cabello, se vistió con ropa de varón y junto con William partió rumbo a la ciudad portuaria de Bristol con la ilusión de conseguir trabajo como grumetes y embarcarse hacia una vida en otro país. Pero no llegaron muy lejos. Solo avanzaron unos 15 kilómetros antes de ser interceptados por la policía. La pequeña aventura resultó ser un gran bochorno para Samuel Kent. Este era un hombre cuyo trabajo consistía en proteger a mujeres y niños que trabajaban en fábricas y, sin embargo, sus propios hijos habían huido del hogar por lo miserables que se sentían. Los dos fugitivos pasaron la noche en la estación de policía antes de ser devueltos a casa. Durante el interrogatorio, William, entre sollozos, al parecer pidió perdón una y otra vez mientras se secaba las lágrimas con el pañuelo y suplicaba por misericordia. En cambio, Constance se mostró fría como el hielo, sin expresar arrepentimiento alguno. Según ella misma contó después, la policía la percibió como la chica rebelde que había arrastrado al otro al mal camino.
Tras regresar a casa, se dice que ambos recibieron una golpiza y pasaron casi 2 días encerrados en el sótano, y ese episodio probablemente fue el detonante para que los mandaran a un internado poco tiempo después. El inspector detective Jack Reacher se mostró particularmente intrigado por un detalle específico de aquel fallido intento de escape del hogar: lo que Constance decidió hacer con su ropa y los mechones de cabello antes de partir en aquella corta aventura. Para no dejar ninguna pista, escondió sus pertenencias en su escondite secreto favorito. Arrojó los mechones de cabello al retrete exterior y puso su vestido y enagua en el depósito de arriba, donde creía que jamás serían encontradas. Ahora que el retrete exterior ya no era utilizado por los sirvientes, era como si Constance lo viera como su pequeño refugio privado, un rincón donde nadie más se asomaba y donde los secretos podían ser enterrados. Reacher descubrió otras razones para sospechar aún más de Constance Kent. Durante un registro en su habitación, encontró una gran pila de artículos de periódico relacionados con el caso de la presunta asesina Madeleine Smith, quien en 1959-857 fue fuertemente sospechosa, pero nunca condenada, por el asesinato de su amante mediante chocolates que había envenenado con arsénico. Reacher consideraba que era antinatural que una adolescente se interesara tanto por el asesinato, y el propio padre de Constance pensaba igual. Había empezado a esconder los periódicos para intentar alejarla de esa obsesión por los crímenes. Aún así, su decidida hija se las arreglaba para conseguir los periódicos para su colección. Hay que recordar que esta era la era victoriana y en esa época se esperaba que las niñas bien criadas limitaran sus pasatiempos a cosas como la costura, la repostería y tocar el arpa. Un punto mucho más contundente que planteó Reacher fue el misterio de la bata de dormir desaparecida. Si Constance realmente había asesinado a su medio hermano de una manera tan violenta, era razonable esperar que su ropa estuviera tan manchada como las paredes y el piso de la letrina exterior. Se descubrió que Constance tenía 3 batas de dormir y una de ellas desapareció poco después del asesinato, y la sirvienta Sarah Cox recordó un incidente que ocurrió justo alrededor de ese momento. Sarah recogió la ropa sucia de Constance como de costumbre en la mañana, pero justo antes de llevarla con la lavandera, la señora Holly, Constance, le gritó desde lo alto de las escaleras. Quería revisar el bolsillo de su bata porque creía que había dejado su monedero ahí. El bolsillo fue revisado y no se encontró ningún monedero. Luego hubo un momento un poco incómodo, mientras Sarah dudaba si debía volver a poner la bata en la ropa sucia y seguir con su trabajo. En ese momento, Constance le pidió a Sarah que le trajera un vaso de agua desde abajo, dejándola sola con la bata por aproximadamente 1 o 2 minutos. Sarah regresó con el vaso de agua y llevó toda la ropa, incluyendo la bata que había estado sosteniendo, a la señora Holly. Pero después de ese encuentro, se comprobó que Constance Kent ya no tenía 3 batas de dormir, sino solamente 2. Jack Reacher sospechaba firmemente que la bata original que Sarah Cox recogió era la que Constance había usado cuando asesinó a Francis y que estaba manchada con evidencia de su crimen. También creía que cuando Sarah bajó a buscar el vaso de agua, Constance aprovechó ese momento para cambiar las batas y luego se deshizo de la que casi fue llevada a la lavandera, quedándose con una menos. Fue la pobre lavandera, la señorita Holly, quien cargó con la culpa por haber perdido una de sus batas de dormir. Pero, ¿cuánta sangre pudo haber tenido esa bata si nunca fue notada por Sarah Cox cuando la recogió, ni cuando vio a Constance revisarle los bolsillos buscando su monedero? Tal vez simplemente no estaba muy manchada, en cuyo caso quizá habría sido mejor si Constance simplemente dejaba que la señora Holly tampoco lo notara. Jack Reacher pudo haberse sentido frustrado de no haber logrado localizar nunca la bata de dormir desaparecida, pero habría sentido una frustración aún mayor años después, cuando el superintendente John Foley reveló tímidamente que su torpe equipo de payasos había encontrado una prenda de dormir empapada en sangre muy temprano durante sus propias investigaciones desastrosas. Existen varias versiones distintas sobre lo que ocurrió exactamente en este caso, y la verdad no es del todo clara. La policía encontró algún tipo de prenda de dormir escondida en un hueco de caldera o incrustada en una chimenea. La leyenda dice que Foley tuvo la brillante idea de dejar la prenda manchada de sangre exactamente donde estaba, con la esperanza de que el asesino regresara a buscarla y así atraparlo con las manos en la masa.
Sin embargo, el plan se fue al diablo cuando el oficial de policía que debía vigilar la prenda o bien dejó su puesto por media hora o terminó accidentalmente encerrado en la cocina. Sea como sea, cuando volvió a su puesto, la prenda ya no estaba y nunca más volvió a ser vista. Ahora bien, es posible que estemos hablando de varias prendas de dormir distintas. Es probable que la asesina haya estado usando otras capas de ropa debajo de la bata principal, pero parece que la investigación de John Foley sí descubrió alguna prenda de dormir manchada de sangre, que luego fue extraviada de forma bastante negligente. Este hecho avergonzó tanto a Foley que decidió no mencionarlo jamás al inspector Jack Reacher. Aún así, a pesar de que Jack Reacher nunca logró resolver completamente el misterio de la bata de dormir desaparecida, sentía que tenía suficiente evidencia como para redactar una carta de 5 páginas al comisionado de Scotland Yard, enumerando todas las razones por las que creía firmemente que Constance Kent había asesinado a su propio medio hermano. Reacher destacó que Constance tenía gran fortaleza, tanto física como mental. Al parecer, en su tiempo libre disfrutaba del boxeo a puño limpio y solía vencer con facilidad a compañeros varones mayores que ella. Además, tenía un motivo claro. Tras hablar largo y tendido con sus amigas y conocidos de la escuela, Reacher concluyó que Constance Kent estaba completamente consumida por los celos hacia sus hermanastros más jóvenes y por el odio hacia su madrastra. Y así decidió vengarse cruelmente de su madrastra arrebatándole lo que más parecía valorar, la vida de su hijo menor, Francis Saville Kent. Constance Kent negó con calma cualquier participación en el asesinato cuando fue interrogada por Jack Reacher, pero se mostró un poco más emocional cuando fue arrestada bajo sospecha de asesinato el 16 de julio. Mientras era escoltada fuera de la casa de Road Hill, comenzó a llorar y a protestar en voz alta, proclamando su inocencia. Constance fue puesta bajo custodia durante 7 días, que era el tiempo máximo que Jack Reacher tenía para reunir más pruebas antes de que una persona sospechosa fuera presentada ante los magistrados locales. Mientras tanto, la opinión pública pareció volverse en contra del príncipe de los detectives, mientras que la situación de Constance Kent comenzó a verse con simpatía. Puede que anteriormente hubiera gozado de fama y admiración por resolver asesinatos sórdidos y llevar a criminales comunes ante la justicia, pero esta vez, Reacher fue visto como alguien que había cruzado la línea. ¿Cómo se atrevía este detective de clase trabajadora a lanzar acusaciones dentro de un hogar rural tranquilo, propiedad de gente adinerada? ¿Y con qué cara insinuaba que la hija de 16 años de un hombre con una carrera respetable podría cometer algo más grave que olvidarse de sus modales en la mesa familiar? Debió haberse limitado a interrogar a los sirvientes en lugar de meter la nariz en los asuntos de personas muy por encima de su baja posición social. Mejor aún, debió haberse quedado en Londres, cazando criminales de verdad, de esos que nunca han comido nada más sofisticado que un tarro de anguilas en gelatina. Parecía casi como si la supuesta violación a la privacidad de la familia Kent por parte de Reacher fuera considerada un delito más grave que el asesinato de un niño de 3 años. Un abogado, tiempo después, llegó a describir públicamente a Jack Reacher como vulgar, codicioso y rapaz por haber destruido la vida de una joven. Mientras tanto, el periódico The Wiltshire and Devizes Gazette publicó una edición demoledora en agosto que decía: "No creemos que haya un solo ser humano, aparte del señor Reacher, que considere suficiente mantener a Constance Kent detenida ni siquiera un minuto. No había necesidad alguna de solicitar la ayuda de un funcionario metropolitano. Nuestra excelente policía local siempre ha demostrado ser totalmente competente en sus deberes. Los fines de la justicia habrían sido mucho mejor servidos si no se les hubiera interferido". No hay que olvidar que este periódico se estaba refiriendo a la excelente policía local que estaba dejando que él o la asesina se les escapara, encerrándose por accidente en la cocina, perdiendo pruebas clave y señalando a la niñera sin ninguna lógica o evidencia. Se ha sugerido que los magistrados de Wiltshire pensaban de forma similar, que Constance Kent era demasiado refinada como para ser procesada basándose en las sospechas del hijo de un granjero, y esa fue la razón por la que, tras cumplirse los 7 días, para total desesperación de Reacher, la audiencia terminó con la liberación de Constance Kent de la custodia policial.
Aunque quizás no sea del todo justo sacar esa conclusión, lo cierto es que Samuel Kent estaba en posición de gastar una fortuna en contratar al abogado más costoso de la ciudad para defender el nombre de su hija durante la audiencia. El abogado Peter Edlin dominó completamente las sesiones. En un momento llegó a decirle a los magistrados: «No hay ni una pizca de evidencia en su contra, y sin embargo, esta jovencita ha sido arrastrada a la cárcel como una delincuente cualquiera. No se ha establecido ninguna motivación que pudiera llevar a la prisionera a mancharse las manos con la sangre de un pobre niño. Un caso más injusto, más impropio, más improbable. Jamás se había presentado ante ningún tribunal de justicia en ningún lugar». La propia Constance ya había recuperado la compostura para la audiencia, declarando con calma que nunca había salido de su habitación la noche del asesinato y que no sabía nada sobre cómo había muerto su medio hermano. Peter Edlin reunió a un gran grupo de testigos que testificaron a favor del buen carácter de Constance, incluyendo a la niñera Elizabeth Goff. Podrían haber esperado que Elizabeth se sintiera algo aliviada de que otra persona estuviera siendo señalada después de haber sido falsamente acusada, pero aún así estaba dispuesta a defender a Constance. Declaró: «Durante todo el tiempo que he estado al servicio del señor Kent, jamás escuché a la señorita Constance decir algo cruel sobre el pequeño que ha muerto. Pero lo que tuvo más peso en el resultado del caso fue el hecho de que Jack Reacher no logró aportar ninguna otra prueba contundente. Sí, era sospechoso que Constance Kent hubiera utilizado previamente la letrina exterior como su escondite secreto, y era preocupante que una de sus batas de dormir hubiera desaparecido misteriosamente justo después del asesinato. Reacher aún tenía la esperanza de encontrar una bata ensangrentada durante esos 7 días cruciales, y aún no sabía, en ese momento, que el equipo del superintendente John Foley ya había dejado escapar tal prenda de sus manos. Pero ante la falta de cualquier otra prueba para sustentar sus sospechas, Reacher había apostado por quebrar a la chica de 16 años durante el interrogatorio y hacer que cometiera un desliz o confesara. Pero eso no sucedió. El 27 de julio, los magistrados dictaminaron que no había pruebas suficientes para llevar a Constance Kent a juicio, y fue puesta en libertad bajo una fianza de 200 libras para garantizar su cooperación futura en caso de ser llamada nuevamente para declarar. El asesino de Francis Saville Kent permanecería oficialmente en la categoría de persona o personas desconocidas durante bastante tiempo. Eso no ayudó mucho a la reputación del que alguna vez fue considerado el mejor detective del país, ni tampoco al prestigio de la nueva rama de detectives de Scotland Yard, antes visto como un genio capaz de resolver los casos más complejos, que podía reunir todas las piezas del rompecabezas. Jack Reacher pasó a ser ridiculizado como el detective incompetente que había acusado falsamente a una adolescente inocente de asesinato. Y mientras la rama de detectives era pensada como el hogar de una nueva generación de mentes brillantes que siempre descubrirían la verdad a partir de pistas imposibles, ahora se les veía como simples seres humanos que también podían cometer errores. Es interesante notar que la palabra despistado, en inglés, clueless, apareció por primera vez en el diccionario apenas 2 años después y podría haber sido inspirada por descripciones típicas de detectives como Jack Reacher, que claramente no sabían lo que se suponía que debían estar haciendo. Reacher pasaría solo unos años más en silencio en Scotland Yard antes de retirarse anticipadamente en 1864, tras ser diagnosticado con algo que, aunque suene extraño, es real: congestión cerebral. Su legado pudo haber parecido destruido al momento de su retiro, pero la historia estaba lejos de haber terminado. Después de que Jack Reacher regresara a Londres para pasar el resto de su carrera con tareas menos exigentes, como perseguir ratas por las cañerías, el caso fue brevemente devuelto a manos de la policía local. Como no sabían muy bien qué hacer a continuación, los policías simplemente se encogieron de hombros y arrestaron nuevamente a la niñera Elizabeth Goff ante la falta de mejores sugerencias, pero fue liberada rápidamente otra vez cuando se concluyó que nada había cambiado desde la última vez que la arrestaron sin razón lógica. Mientras tanto, la familia Kent hizo lo que solía hacer cada vez que se avecinaban problemas en casa: mudarse. Esta vez se mudaron a una elegante residencia en Wrexham, al
al norte de Gales, pero parece que Constance todavía no era completamente bienvenida en casa, ya que la enviaron a un prestigioso internado de señoritas en Dinard, Francia, durante un par de años. Sin embargo, para el año 1864, Constance, de 20 años, ya estaba de regreso en Inglaterra, aunque el resto de su familia se quedó en Gales. Tal vez eso indicaba que Samuel Kent por fin había aprendido a vivir sin enemistarse con todos sus vecinos cada 5 minutos. Constance se formó como enfermera y se alojó en una institución en Brighton llamada St. Mary's Home for Female Penitents. Fundada por el reverendo Arthur Wagner apenas un par de años antes, el objetivo original de la institución era la rehabilitación de prostitutas y madres solteras. Y como el lugar era dirigido por el reverendo Wagner y un grupo de monjas, no cabe duda de que las pacientes eran suavemente guiadas hacia las enseñanzas de Jesús, quien salvaría las almas de estas pecadoras trabajadoras sexuales y madres solteras, y les reservaría un lugar en el cielo. Maravilloso. Constance se adaptó muy bien al lugar y ayudaba a las monjas con sus tareas. Su conducta fue descrita posteriormente por Wagner como siempre ejemplar, y parece que la propia Constance experimentó algún tipo de despertar religioso profundo durante el tiempo que pasó rodeada de reverendos y monjas, y de repente sintió el impulso de confesar sus pecados del pasado. No es como si hubiera sido una trabajadora sexual y, ni Dios no lo quiera, una madre soltera, pero tenía algo que quería quitarse del pecho con urgencia. Un informe sugiere que Constance en realidad estaba buscando hacer su confirmación religiosa, pero el reverendo Wagner tenía ciertas dudas sobre permitirle avanzar con ese proceso, ya que aún albergaba algunas preocupaciones respecto a su pasado. Esto llevó a una serie de entrevistas con Constance, en las que el reverendo intentó determinar si era una candidata adecuada para la confirmación. Pero, cualquiera que haya sido el contexto, el momento impactante llegó en 1864, 4 años después del asesinato de su medio hermano, cuando Constance Kent le confesó al reverendo Arthur Wagner su secreto más oscuro. Ella había sido la responsable del asesinato de Francis Saville Kent. El 25 de abril de 1865, el Tribunal de Magistrados en la calle Bow, Londres, escuchó la lectura de una declaración escrita a mano por la propia Constance Kent. Yo, Constance Emily Kent, sola y sin ayuda, en la noche del 29 de junio de 1860, asesiné en la casa de Road Hill, Wiltshire, a Francis Saville Kent. Antes del acto, nadie sabía de mi intención, ni después de mi culpabilidad. Nadie me ayudó en mi crimen, ni en evitar su descubrimiento. Constance estaba acompañada en el Tribunal de Magistrados por el reverendo Arthur Wagner, quien había convencido a la ahora joven de 21 años de confesar el crimen para que pudiera tener la oportunidad de expiar por fin sus pecados. No se sabe con exactitud cómo fueron esas negociaciones. Tal vez al principio se resistió un poco a la idea de enfrentarse a la horca, o quizás fue rápidamente persuadida por el reverendo en quien confiaba para hacer lo correcto bajo la atenta mirada de nuestro Dios Todopoderoso. Pero vale la pena señalar que había pasado un periodo de alrededor de 18 meses entre la confesión privada original y su llegada a Londres, y todo esto parece haber sido preparado cuidadosamente. Si bien la declaración estaba escrita de puño y letra de Constance, es probable que haya contado con considerable ayuda legal para redactar un documento con un lenguaje tan formal. No era algo que simplemente hubiese garabateado deprisa en la carreta rumbo al tribunal. Durante su comparecencia ante el Tribunal de Magistrados, Constance Kent reveló su versión de exactamente lo que había sucedido aquella noche. Era evidente que Constance había planeado el asesinato con cierta antelación, ya que había robado una de las navajas de su padre, la cual mantuvo oculta en su dormitorio durante varios días. La noche del 29 de junio de 1860, esperó a que todos en la casa de Road Hill se hubieran dormido y caminó de puntillas hacia la habitación de los niños. Arropó a Francis con una manta y lo bajó al piso de abajo, donde salió por la ventana del salón y se dirigió a la letrina exterior, llevando una vela oculta entre los pliegues de su bata de dormir. Otro escalofriante indicio de la premeditación fue que Constance también había robado una caja de fósforos y la había escondido en algún lugar de la letrina para poder encender una vela cuando llegara allí con Francis. Una vez allí, comenzó a cortarle la garganta al niño con la navaja,
pero según sus propias palabras, sentía como si la sangre no fuera a salir nunca. Entonces le clavó la navaja en el costado y lo empujó dentro del retrete. Después de volver sola por la ventana del salón, se dio cuenta de que tenía algunas manchas de sangre en su bata, las cuales intentó lavar, pero más tarde descubrió que las manchas seguían siendo ligeramente visibles. Así que, en los días siguientes, fue moviendo la bata por varios escondites secretos, hasta que encontró la oportunidad de quemarlo en su dormitorio. Según Constance, esa bata ensangrentada nunca llegó al cesto de la ropa sucia, por lo que el incidente con la sirvienta Sarah Cox no parece estar relacionado con la desaparición de dicha prenda, ya que no se trataba de la misma que había usado esa noche. Pero, aunque jamás se reveló el escondite, todo indica que el equipo del superintendente John Foley efectivamente se topó con la bata de dormir ensangrentada original, pero luego la perdió cuando Constance regresó para moverla a otro escondite secreto. Esta prueba crucial fue destruida mucho antes de que el inspector Jack Witcher llegara a la escena. Cuando la niñera fue arrestada por sospechas de asesinato, Constance afirmó que había decidido confesar de inmediato si Elizabeth era condenada injustamente, y también dijo que se quitaría la vida si ella misma era declarada culpable de asesinato. Constance Kent insistió en que había actuado completamente sola, pero lo que nunca reveló del todo fue por qué lo hizo. Aunque todos creyeron que fue por celos o venganza, ella se encargó de recalcar que no fue por ninguna de esas razones. Le dijo a la corte que no sentía odio hacia ningún miembro de la familia Kent y en particular que no tenía resentimiento hacia su medio hermano pequeño y que tanto su padre como su madrastra siempre habían sido amables con ella. La única pista que Constance ofreció sobre lo que la llevó a cometer un acto tan atroz fue que había caído bajo la influencia del diablo, un personaje que, históricamente, ha sido bastante difícil de procesar judicialmente. El reverendo Arthur Wagner también habló durante la audiencia ante el magistrado, aunque parecía más interesado en dejar claro lo que no estaba dispuesto a decir. En una declaración que había preparado con anticipación, Wagner dijo: "Toda la comunicación que he tenido con la señorita Kent ha sido del tipo más estrictamente confidencial y bajo el sello de la confesión. Por lo tanto, considero mi deber como clérigo de la Iglesia abstenerme de responder cualquier pregunta que pueda tener la tendencia de incriminar a la señorita o de revelar algo que se me haya comunicado bajo el sello de la confesión sacramental". El presidente del tribunal le recordó con amabilidad al reverendo que acababa de prestar juramento ante Dios para decir toda la verdad en la investigación. Pero Wagner no quiso ceder, alegando que su deber ante Dios le impedía violar el secreto de la confesión. Aunque parece un poco raro que justo después de declarar que se negaría a responder cualquier pregunta que pudiera incriminar a Constance Kent, el reverendo Wagner dijera que Constance le había confesado que ella había asesinado a Francis Saville Kent, lo cual se consideraría como algo bastante incriminatorio. Pero esto también nos lleva al espinoso y bastante confuso asunto del privilegio entre clero y penitente, según el cual un miembro del clero de alguna fe religiosa tiene el supuesto derecho legal de negarse a divulgar en un tribunal cualquier evidencia que le haya sido confiada durante una confesión confidencial, compartida únicamente entre el clero, el penitente y la supuesta autoridad superior de Dios. Muchas jurisdicciones en todo el mundo tienen su propia interpretación sobre este asunto. Cada estado de los Estados Unidos reconoce, de una forma u otra, que al menos ciertas conversaciones entre el clero y los miembros de la Iglesia están protegidas por leyes de comunicación privilegiada, y Florida lo lleva al extremo al considerar el privilegio de confesión de un pastor como un derecho absoluto. El Vaticano reiteró recientemente su postura de que ningún sacerdote católico debería ser obligado jamás a revelar lo que ha escuchado en confesión, sin importar la autoridad del gobierno o la ley. Aunque países como Irlanda y Australia están desafiando directamente esta postura, argumentando que el privilegio clero penitente podría ser utilizado para encubrir casos de abuso infantil dentro de la Iglesia Católica. Mientras tanto, en Inglaterra, la ley siempre ha sido tan clara como cualquier pasaje al azar del libro del Apocalipsis. Varios juicios del siglo XIX demostraron posturas contradictorias.
Algunos sacerdotes fueron hallados en desacato al tribunal por negarse a divulgar información obtenida bajo el sello de la confesión, mientras que en otros casos los jueces se negaron a aceptar el testimonio de clérigos que estaban dispuestos a hablar. Incluso hoy en día, el estatus del privilegio clero penitente en Inglaterra se considera oficialmente como no absolutamente determinado, aunque en general se cree que probablemente no aplica dentro del derecho inglés. Uno pensaría que ya se habría resuelto esto de una vez por todas, pero el debate sigue vivo. ¿Se trata de un asunto de libertad religiosa en el que las personas deberían poder buscar guía espiritual del clero sin temor a repercusiones? ¿O se trata de si los sacerdotes pueden tener la opción de proteger a criminales que hayan cometido actos atroces? A menudo se sugiere que este caso en particular fue un momento decisivo para establecer que el privilegio clero penitente no existe oficialmente en Inglaterra. Puede parecer extraño, ya que el inquebrantable reverendo Wagner apenas fue brevemente advertido por el presidente del tribunal de que había jurado decir toda la verdad, y luego el asunto fue dejado de lado discretamente. Tampoco es que esto tuviera un peso real en el caso, ya que Constance Kent tenía la intención de declararse culpable y no estaba cuestionando nada de lo que dijo el reverendo. Las cosas habrían sido muy distintas si el reverendo hubiera estado ocultando información proveniente de la confesión de una acusada que ahora se declaraba inocente, pero no era el caso, y el testimonio indirecto del reverendo fue considerado en gran medida irrelevante, ya que los magistrados estaban recibiendo todos los detalles directamente de la fuente. La importancia de este caso en relación con la ley tiene más que ver con las preguntas que surgieron posteriormente en la Cámara de los Comunes y en la Cámara de los Lores, planteadas por representantes que expresaron la creciente preocupación pública por el hecho de que al reverendo Wagner, en efecto, se le había permitido negarse a testificar sin consecuencia alguna. La respuesta tanto del secretario del Interior, John Gray, como del Lord Canciller, Richard Bedell, fue que el reverendo Wagner no contaba con ningún privilegio confesional oficial según la legislación inglesa y que ya se había aportado evidencia suficiente en el caso gracias a Constance Kent. De hecho, el Lord Canciller sugirió que se podría haber emitido una orden por desacato al tribunal contra el reverendo Wagner, pero que a nadie le interesó realmente seguir adelante con ello. Sin embargo, más de 160 años después, aún no está del todo claro si el privilegio entre clero y penitente existe en Inglaterra, y mucho de esto puede reducirse a la discreción del juez. Así que, si eres un criminal inglés religioso que desea evitar una condena de prisión, probablemente no sea una buena idea ir a contarle todo al padre de tu comunidad. De todos modos, no es como si él te fuera a decir algo realmente útil, ¿o sí? Constance Kent fue mantenida bajo custodia hasta su juicio el 21 de julio de 1865, presidido por el juez Wills. El juicio en sí fue un asunto breve y conciso, con una duración total de menos de media hora. La presencia del reverendo Wagner no fue requerida, ya que Constance ya había presentado una declaración de culpabilidad y ella misma no habló durante las breves audiencias. Constance Kent fue hallada culpable de asesinato y condenada a muerte por ahorcamiento. La reacción de la prensa ante la sentencia estuvo algo dividida. La revista Harper's Weekly parecía opinar que Constance Kent merecía todo lo que le tocó, al ofrecer su propia descripción tajante de lo que había hecho. Con una voluntad de hierro, unos nervios de hierro y una muñeca de hierro, levantó a su propio hermano del plácido sueño de la inocencia y casi le arrancó la cabeza. Sin embargo, otros sectores de la prensa, e incluso del público, abogaban por la clemencia, lo que puede parecer un tanto sorprendente desde la perspectiva del mundo moderno, en el que una reacción típica ante un crimen espantoso podría ser algo así como «ni la horca es suficiente para esa persona». Sin embargo, en este caso existía un fuerte sentimiento de que la pena era un poco excesiva y que la joven no merecía morir por algo que hizo con tan solo 16 años. Una persona que, por supuesto, tenía todo el derecho a sentirse reivindicada después de estos acontecimientos fue nuestro viejo amigo, el detective superintendente Jack Reacher, quien resultó no haber estado tan equivocado después de todo. Reacher se había retirado anticipadamente por razones de salud justo un año antes, pero vivió lo suficiente para ver a su sospechosa condenada por el crimen del que él estaba absolutamente convencido que ella había cometido.
Y bien pudo haberse sentido impulsado a decirles, se los dije, a todas esas miserables llagas pestilentes que alguna vez se atrevieron a dudar de su gran intelecto y juicio. Aunque el propio Witcher solo viviría hasta el año 1881, su legado perduraría mucho más en la figura del detective británico moderno de ficción que, sin proponérselo, ayudó a crear. El cuento de 1841 de Edgar Allan Poe, Los crímenes de la calle Morgue, es ampliamente considerado como el primer relato detectivesco moderno, pero la novela de 1868, La piedra lunar, escrita por Wilkie Collins solo 3 años después de la condena de Constance Kent, es reconocida como una de las novelas detectivescas modernas más influyentes, que prácticamente se convirtió en una plantilla para todo el género. Mucho antes de la creación de los detectives literarios más famosos del mundo, como Sherlock Holmes, Miss Marple y los hermanos Hardy, Wilkie Collins nos presentó al personaje del sargento detective Cuff, quien está completamente basado en el inspector detective Jack Reacher. De hecho, La piedra lunar toma muchos elementos del caso de Constance Kent en general, un crimen cometido en una casa de campo inglesa, una investigación inicial fallida a cargo de una torpe policía local, una prueba incriminatoria faltante, una acusación falsa contra un sospechoso equivocado y un detective inteligente traído desde Londres para resolver un misterio de casa cerrada en el que cualquiera en el edificio podría ser culpable, incluso alguno de los miembros de la clase alta. Básicamente, fue la primera novela de ¿Quién lo hizo?, que sentó muchas de las bases que se repetirían con frecuencia en novelas detectivescas modernas durante los siguientes 150 años y estuvo fuertemente inspirada en el asesinato real en la casa de Road Hill y en el detective real que resolvió el enigma. No fue solo Wilkie Collins quien se inspiró en la idea de un detective forastero, de clase baja y un poco deteriorado, convocado desde lejos para irrumpir en un ambiente acogedor, escudriñar pistas, descartar pistas falsas y llegar al fondo de un misterio en un edificio. Jack Reacher se convirtió prácticamente en el modelo para el detective moderno, inspirando la creación del inspector Bucket de Charles Dickens, el inspector Morse de Colin Dexter, Jack Frost de R.D. Wingfield y muchos otros, pero probablemente no inspiró a Sherlock Holmes. En parte porque Jack Reacher no usaba un sombrero de cazador de ciervos ni se inyectaba cocaína con frecuencia. Ahora bien, todo eso está muy bien, pero aún quedaban algunos que creían que las sospechas del señor Reacher quizás no habían sido del todo correctas y que una joven inocente había sido condenada a muerte en base a una confesión falsa. Siempre existió cierta duda sobre por qué Constance tardó un total de 5 años en presentar una confesión ante el tribunal, en medio de la especulación de que tal vez estaba encubriendo al verdadero asesino. También preocupaba que algunas partes de su confesión no cuadraran del todo. Constance había afirmado que la única arma que había usado con la víctima fue una navaja de afeitar. Sin embargo, Francis había sido encontrado con heridas de cuchillo en el pecho y las manos. Ella afirmó que había apuñalado a Francis en el pecho con la navaja tras pensar que la sangre no saldría solo con cortarle el cuello. Una observación extraña, considerando que el cuello de la víctima había sido cortado con tanta violencia que casi fue decapitado. Aún así, debe ser bastante difícil apuñalar a alguien con una navaja de afeitar. Entonces, ¿había otra arma involucrada? ¿Y por qué no reveló esto? ¿Acaso el cuchillo había sido usado por otra persona? Constance afirmó que su bata tenía solo unas cuantas gotas de sangre cuando volvió a la casa, pero nuevamente, teniendo en cuenta la espantosa gravedad de las heridas de su medio hermano, probablemente se habría esperado que el camisón estuviera completamente empapado de sangre. ¿Y cómo fue que una chica de 16 años logró quemar el camisón en su habitación sin que nadie notara el fuego? Pensándolo bien, ¿qué hizo con la navaja, la vela y la caja de cerillos? Se podría suponer que los escondió en el mismo lugar secreto donde guardó todo lo demás, pero nunca se encontró nada de esa naturaleza. Aunque algunas partes de la confesión parecen generar al menos una o dos preguntas, igualmente debemos preguntarnos por qué Constance Kent habría elegido enfrentar la horca para encubrir el crimen de otra persona. ¿Y quién más podría haber sido el verdadero asesino?
El chisme del pueblo seguía sugiriendo que la niñera Elizabeth Goff era la responsable, y aún circulaban rumores de que el zapatero William Nutt supo dónde estaba el cuerpo porque él mismo lo había puesto allí, quizás como un acto de venganza contra Samuel Kent por haber enjuiciado al hermano menor de William por robar manzanas. Aunque sí parece una reacción algo desproporcionada, en realidad, ambas sugerencias son bastante absurdas y no cuentan con ninguna evidencia que las respalde, y parece poco probable que Constance hubiera estado dispuesta a sacrificar su propia vida para proteger a la niñera o al zapatero del pueblo que mató a su medio hermano. Tal vez habría estado más inclinada a sacrificar su vida por un miembro de su propia familia. Incluso después de la confesión de Constance, Charles Dickens reveló que creía que Samuel Kent había tenido algo que ver. Incluso circularon rumores de que Samuel ya tenía antecedentes de haber asesinado a miembros de su familia y que había estado envenenando lentamente a su primera esposa, Mary Ann, para quedar libre y poder intimar con la institutriz Mary Pratt. Cuando el envenenamiento condujo a la muerte de Mary Ann por una obstrucción intestinal, Samuel siguió propagando la idea de que su difunta esposa se había vuelto loca. No está claro por qué habría sentido la necesidad de asesinar a su hijo de 3 años, aunque las teorías seguían explorando la posibilidad de que tuviera un romance con Elizabeth Goff que el pequeño Francis habría presenciado por accidente al entrar en su habitación en el momento equivocado. Todos insistían con la niñera y por alguna razón, Charles Dickens consideraba que ese escenario era el más probable. Un par de otros puntos algo sospechosos tienen que ver con el comportamiento de Samuel Kent después de que se descubriera que su hijo había desaparecido de la habitación. Tomó la carroza y fue a alertar al superintendente John Foley en la estación de policía del pueblo de Trowbridge, pero esa no era la estación de policía más cercana a la casa de Road Hill. Parece una decisión extraña tomar la ruta más larga y panorámica cuando se está reportando la desaparición de un niño. Y esa pudo haber sido una oportunidad perfecta para deshacerse de alguna prueba incriminatoria, como el cuchillo. Pero no había una gran diferencia en la distancia entre las estaciones de policía, y es posible que Samuel Kent ya hubiera tratado anteriormente con Foley, lo que lo llevó a concluir que Foley era el tipo en quien confiar en una emergencia. Otro punto curioso es que Samuel les dijo a los policías que el pequeño Francis desaparecido estaba definitivamente envuelto en una manta, un dato que no se supo sino hasta el posterior y macabro hallazgo. Elizabeth Goff, por su parte, había contradicho por error esa afirmación al declarar inicialmente que la manta seguía en la cama de la habitación. Tal vez Samuel Kent sabía más de lo que estaba diciendo, o tal vez simplemente hizo una suposición sobre el ya confuso punto de si su hijo estaba o no envuelto en una manta, pero independientemente de las suposiciones de Charles Dickens, otro sospechoso que ha sido considerado como un candidato más probable es William, el hermano de 15 años de Constance. Parece poco probable que William haya actuado solo, pero la teoría sostiene que pudo haber sido el cómplice secreto de Constance Kent y que su participación nunca fue descubierta. Los hermanos compartían un vínculo particularmente fuerte tras la muerte de su madre, y a menudo parecía que Constance y William estaban en contra del mundo, indignados ante la injusticia de vivir en una casa ahora dominada por la ex institutriz y sus nuevos hijos. Constance era claramente la hermana mayor a la que William seguía sin cuestionar, como se sabe por intentos previos de escapar juntos hacia el mar. Se la consideraba una mala influencia que llevaba por mal camino al hermano menor, pero también era ferozmente protectora con William. Entonces, pudo haber manipulado al más débil William para que participara en el asesinato, pero luego hizo todo lo posible para mantener a su querido hermano fuera de problemas y lejos del verdugo, en un exitoso libro publicado en el año 2008, Las sospechas del señor Witcher, más tarde adaptado en una serie de películas para televisión protagonizadas por el brillante Paddy Considine. En el papel principal, la autora Kate Somerscale propone el argumento de que William Kent pudo haber sido un cómplice. Ella especula que Constance intentaba salvar tanto la vida de William como su herencia. En el momento de su confesión, William tenía 20 años y le faltaba solo uno para heredar la parte que le correspondía de la considerable fortuna de su madre. Una sentencia de muerte arruinaría eso por completo. También es posible que Constance no pudiera soportar la idea de que la herencia legítima de William terminara en manos de la nueva familia de su padre con Mary Pratt. Entonces,
¿Pudo William haber sido responsable de las heridas de cuchillo que Constance Kent afirmó que fueron hechas con una navaja durante su confesión? Volveremos a esa idea en un momento o dos. Pero nada de esto iba a servirle mucho a Constance Kent allá por el año 1865, cuando enfrentaba la pena de muerte por el asesinato, supuestamente sin ayuda, de Francis Saville Kent, después de hacer una confesión que parecía exonerar por completo a cualquier otro miembro de la familia. Sin embargo, Constance Kent fue salvada de la horca. Se reportó ampliamente que esto se debió a la intervención personal de ninguna otra autoridad que la reina Victoria en persona, pero eso parece ser un completo disparate. Fue el secretario del Interior, John Gray, quien tomó rápidamente la decisión de conmutar la sentencia a 20 años de prisión. Otra falsedad ampliamente difundida es que el secretario del Interior estaba cediendo ante la presión del público y los medios para mostrar indulgencia con la joven. Pero en realidad, todo se debió más bien a un tecnicismo. John Gray declaró que no se le podía imponer la pena de muerte a Constance Kent, ya que solo tenía 16 años cuando cometió el asesinato. Constance Kent pasaría los siguientes 20 años trasladándose por varias prisiones inglesas y durante ese tiempo se reporta que trabajó en varios mosaicos religiosos como parte de su penitencia, muchos de los cuales aún se encuentran en exhibición hoy en día. El más notable es una pieza que se encuentra en la cripta de la Catedral de San Pablo en Londres. No es posible realmente hacer una evaluación completa de sus habilidades artísticas, ya que es imposible saber con certeza qué partes fueron hechas por ella dentro del trabajo colectivo llevado a cabo junto a muchas otras prisioneras. Ni siquiera es seguro de si realmente hizo alguna contribución. Pero lo que sí se puede afirmar es que Constance Kent, en cierto modo, se convirtió en una especie de obra de arte viviente durante su largo tiempo tras las rejas, gracias a su breve pero intensa fama como una de las mujeres más conocidas de Inglaterra. Se consideró que merecía tener su propia figura de cera en la Cámara de los Horrores del Museo Madame Tussauds en Londres. A lo largo de los años, esa sala ha albergado representaciones de cera de personajes como Vlad el Empalador, Genghis Khan y Adolf Hitler. Así que, claramente, no es un lugar donde entra cualquiera. Hay que ganarse ese puesto. Se cree que Constance recibió muy pocas visitas de su familia en prisión, si es que recibió alguna. Su madrastra murió a los 46 años, apenas un año después de que Constance fuera encarcelada, mientras que su padre Samuel permaneció en Gales el resto de su vida y falleció en 1872 a los 70 años. Los registros de la prisión muestran que Constance le escribía regularmente a su hermano William, suplicándole que la visitara, pero parece poco probable que lo haya hecho. Solo le escribió 2 cartas durante los 20 años que ella pasó en prisión. A William no le fue tan mal en la vida. Luego de trabajar como asesor gubernamental en temas de pesca, terminó emigrando a Australia y convirtiéndose en fotógrafo de corales, supuesto biólogo marino y autor publicado. Su libro de 1893, La Gran Barrera de Coral de Australia, fue considerado una de las observaciones más detalladas del sistema de arrecifes australiano jamás realizadas, aunque no muchos pudieron darse el lujo de leerlo, ya que el lujoso volumen encuadernado en cuero costaba el equivalente a 2 semanas de salario de un trabajador promedio. En cuanto a Constance Kent, se presentaron 6 peticiones sin éxito para que obtuviera libertad anticipada desde 1878 en adelante hasta que fue liberada de prisión el 16 de abril de 1885, después de cumplir su condena completa de 20 años. Durante casi un siglo, nadie supo realmente qué había sido de ella. La prensa británica ocasionalmente volvía a hablar de la infanticida victoriana, especulando que podría haber asumido una nueva identidad en el extranjero, pero nadie sabía nada con certeza, ya que el nombre de Constance Kent simplemente desapareció del radar. No fue sino hasta 1929 que una carta desde Sydney, dirigida a una editorial del Reino Unido, arrojó más luz sobre el destino de Constance Kent. El año anterior se había publicado un libro bajo el nombre de John Road, en realidad un seudónimo del novelista de ficción criminal Cecil Street, titulado El caso de Constance Kent. Ese libro fue uno de los primeros en analizar en detalle el asesinato de Francis Saville Kent.
Pero la autora de esa carta enviada desde Sydney expresó una fuerte objeción a ciertas partes del libro, lo que llevó a la redacción de una amonestación de 3.000 palabras dirigida al editor. La persona que escribió la carta, aparentemente, había sido una amiga cercana de Constance Kent en los últimos años de su vida y afirmaba que su amiga había forjado una nueva vida tras ser liberada de prisión. La carta concluía con las siguientes palabras: después de su liberación, cambió su nombre y se fue al extranjero. Por su cuenta, se abrió camino hasta lograr una buena posición y se hizo un hogar donde fue apreciada y respetada antes de morir. Sin embargo, partes anteriores de la carta contradicen directamente la afirmación hecha por Cecil Street en el libro, donde sostenía que la madre de Constance, Mary Ann, había estado mentalmente enferma. La carta asegura que eso es completamente falso. De hecho, sugiere que Mary Ann murió de sífilis, enfermedad que habría contraído de su esposo infiel, quien luego se desentendió del asunto diciendo que la madre de sus hijos simplemente se había vuelto loca. Aunque esto contradice la causa oficial de muerte, que aparece como obstrucción intestinal, no es imposible que la sífilis haya contribuido a esa obstrucción, aunque se trataría de un caso extremadamente raro. La autora anónima de la carta también detalla lo mal que eran tratados Constance y William por su madrastra, quien los golpeaba frecuentemente y los encerraba en armarios. Esto habría empujado a Constance a idear su terrible venganza. Sin embargo, lo realmente interesante de la carta no es tanto su contenido, sino la identidad de quien la escribió. Aunque en la misiva se afirmaba que Constance Kent ya había muerto, Cecil Street sospechó desde el principio que en realidad había sido escrita por la propia Constance. Más tarde, en el libro Cruelly Murdered, publicado en 1979, el autor británico Bernard Taylor señala que es muy probable que Constance haya sido la autora, ya que muchos de los detalles reflejan con precisión la vida que la convicta llevó tras su liberación, información que apenas se estaba descubriendo en ese momento. Si realmente fue ella quien escribió la carta, resulta interesante que rompiera su silencio solo para dejar en claro que su madre no estaba loca. Y aún más interesante es que no parece tener ningún aprecio por su padre adúltero, sugiriendo que fue empujada al asesinato por las acciones de su malvada madrastra. Eso contrasta fuertemente con su confesión original, en la que decía que su padre y su madrastra siempre habían sido amables y que ella había caído bajo la influencia del demonio. Aunque todo indica que Constance escribió la carta, no se puede estar completamente seguros, ya que el documento original fue donado a la biblioteca del Detection Club, especializada en literatura criminal e histórica, pero lamentablemente se perdió durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que sí se sabe con certeza es que Constance Kent seguía viva en el momento en que la carta fue enviada, en 1929, aunque podría decirse que había algo de verdad en la afirmación de que Constance Kent estaba muerta, ya que ese nombre había quedado enterrado hacía tiempo. Ahora era conocida como la señorita Ruth Emily Kay, una matrona altamente respetada del hogar de enfermeras Maitland en Australia, quien ya se encontraba próxima a su jubilación y tal vez incluso habría una espectacular fiesta de cumpleaños número 100 en un futuro no tan lejano. Constance Kent había zarpado rumbo a Australia en 1886, menos de un año después de haber sido liberada de prisión. A menudo se asume que estaba siguiendo los pasos de su hermano William, quien había emigrado a Australia más o menos en la misma época para dedicarse a sus andanzas submarinas. Incluso se ha sugerido que William facilitó todo el viaje e invitó a su hermana a quedarse con su nueva familia, pero no hay evidencia de una reunión familiar y parece más probable que Constance haya llegado sola a Australia. Tras cambiar su nombre a Ruth Kay, trabajó como voluntaria en las carpas para enfermos de tifus durante la epidemia de 1890, antes de formarse como enfermera en el Hospital Alfred en Prahran, Melbourne, Victoria. Más tarde se instaló en Sydney, donde fue nombrada hermana a cargo del lazareto femenino del Hospital Costero en Little Bay en 1894, donde pasó la mayor parte de su tiempo cuidando a mujeres con lepra. Desde 1898 pasó la siguiente década trabajando como matrona de la Escuela Industrial para Niñas de Parramatta en Nueva Gales del Sur, que funcionaba prácticamente como un hospital de reclusión para jóvenes con problemas, quienes recibían charlas frecuentes de Ruth Kay sobre los peligros de la delincuencia sexual.
Fue hacia el final de este periodo que recibió la noticia de que su hermano William había muerto en octubre de 1908 después de haber regresado a Inglaterra. Se cree que Constance tuvo poco o ningún contacto con William desde su salida de prisión y no asistió al funeral, celebrado no muy lejos de la casa de Road Hill. Según el obituario publicado en la revista Nature, William Kent sería, quizás recordado principalmente por su espléndido trabajo sobre la Gran Barrera de Coral de Australia. No hubo ninguna mención en los obituarios impresos sobre su relación con la asesina infantil de la era victoriana ni del asesinato ocurrido en la antigua casa familiar en 1860. Ruth Kay más tarde ocupó el cargo de matrona en el hogar conmemorativo Pierce para enfermeras jubiladas en East Maitland, donde permanecería hasta su retiro en 1932, a la edad de 88 años. Después se trasladó al hogar de convalecencia Loreto en Strathfield, Sydney. Durante sus últimos años, se puso en contacto con una de sus sobrinas y le pidió que la visitara. Olive Bailey era hija de una de las medias hermanas de Constance, Mary, y para ese entonces vivía en Australia. La madre de Olive tenía 5 años cuando ocurrió el asesinato y nunca le contó a su hija los detalles sobre la muerte de Francis Saville Kent, salvo vagas referencias a una tragedia familiar. Curiosamente, Olive ni siquiera sabía que Ruth Kay era su tía cuando aceptó visitarla en el hogar de retiro. Ruth simplemente le dijo que había sido una buena amiga de su madre recientemente fallecida y que le encantaría conocerla. Olive terminó visitando a Ruth Kay en varias ocasiones e incluso recibió una invitación para esa fiesta de cumpleaños número 100. Más tarde escribió que Ruth era una adorable ancianita realmente maravillosa y bastante alegre. Todos parecían tenerle mucho cariño. Fue en una de las últimas visitas cuando Ruth Kay no solo reveló su verdadera identidad a Olive Bailey, sino que también reveló que ella había sido la responsable del asesinato de Francis Saville Kent. Olive nunca compartió su reacción ante esta revelación impactante, ni dio detalles sobre lo que exactamente se dijo. Bien podría haber sido una repetición de la confesión original que Constance Kent dio ante el Tribunal de Magistrados en 1865. O tal vez había algunos nuevos detalles que Ruth Kay sentía la necesidad, en ese momento, de compartir con un miembro de la familia. Es muy probable que haya sido la primera vez en casi 60 años que Ruth Kay hablaba con otra persona sobre su identidad pasada, y tal vez, al sentir que su propio final estaba cerca, quiso asegurarse de que al menos una persona más supiera la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Ruth Kay, anteriormente Constance Kent, murió el 10 de abril de 1944, tan solo un par de meses después de cumplir 100 años, lo que, no lo olvidemos, son 97 años más de los que la víctima pudo disfrutar. Puede parecer algo extraño y más que un poco inquietante que alguien con el pasado de Constance Kent haya pasado buena parte de su carrera trabajando con niñas y niños vulnerables. Pero hay que decir que Ruth Kay fue ampliamente reconocida como una enfermera y administradora excelente y altamente capacitada, que siempre mostró amabilidad con quienes estaban bajo su cuidado. Al parecer, nadie en Australia sabía nada del oscuro pasado de Ruth Kay. Aparte de su confesión a Olive Bailey, fue un secreto que ocultó a todo el mundo desde el momento en que desembarcó en Australia y forjó una nueva identidad en 1888. Pero, ¿podría ser que Constance Kent haya guardado otros secretos que nunca compartió con nadie en esos 84 años? ¿Y acaso se nos ha dicho toda la verdad sobre el asesinato de Francis Saville Kent? Aunque con frecuencia se ha sugerido que Constance Kent tal vez asumió la culpa para proteger a la verdadera persona responsable, hay algunos sospechosos que podemos descartar de inmediato. Ni siquiera deberíamos volver a señalar a la niñera Elizabeth Goff, cuyo nombre ya fue arrastrado por el lodo más veces de las necesarias durante la investigación original, basada apenas en chismes salaces del pueblo. En cuanto a Samuel Kent, si bien es cierto que parece haber sido un tipo bastante despreciable que trató muy mal a su primera esposa, Mary Ann, mintió sobre su condición médica y descuidó a Constance y William tras casarse con la exniñera, no hay nada que sugiera que tuviera algún motivo para asesinar a su propio hijo de 3 años. De hecho,
La idea de que Constance Kent haya sido completamente inocente y haya encubierto a otra persona no tiene mucho sentido. ¿Por qué arriesgaría una posible pena de muerte o cadena perpetua 5 años después del crimen, cuando el caso ya había sido cerrado y no había nadie más a quien proteger? Quizás la verdadera pregunta sea si Constance Kent actuó completamente sola y si en verdad tuvo un cómplice. Entonces, el sospechoso más obvio es su hermano William Kent. Puede parecer un poco injusto lanzar sospechas sobre un aclamado fotógrafo de corales, biólogo marino y autor, más allá de señalar que sus libros eran excesivamente caros, y nunca se ha encontrado ni una sola prueba que vincule directamente a William Kent con el crimen. Pero siguen existiendo varios puntos inquietantes respecto a la confesión de Constance Kent que sugieren que quizá no estaba contando toda la historia. Aparte de su curioso relato sobre casi haber decapitado a un niño apenas manchándose de sangre, a pesar de que la letrina estaba empapada en sangre, la parte más desconcertante de su confesión fue su afirmación de haber usado una navaja de afeitar para apuñalar a la víctima y causar heridas que, según el forense, habían sido hechas con un cuchillo. Si otra persona fue quien empuñó el cuchillo, ese que misteriosamente está ausente de la confesión de Constance, no sorprende que las sospechas recaigan sobre su hermano menor, un aliado fiel, confidente y único amigo verdadero, William Kent, quien compartía las mismas experiencias de abandono y crueldad en la nueva dinámica familiar. Ya sabemos que Constance Kent era intensamente protectora con William, pero si en su confesión estaba tratando de protegerlo, cabe preguntarse por qué simplemente no dijo que había usado un cuchillo en lugar de una navaja. Solo se puede especular. Tal vez, en ese momento, ya era una joven profundamente religiosa que había jurado ante Dios Todopoderoso decir la verdad. Quizá consideró que mentir sobre eso sería cruzar un límite moral demasiado grande. Así que limitó la confesión a su papel exacto en el asesinato, sin mencionar ningún acto cometido por un posible cómplice. También llama la atención otro punto inquietante, que nos lleva al papel del reverendo Arthur Wagner en todo esto, y al debate en torno al privilegio de confesión entre clérigo y penitente. El reverendo Wagner dejó en claro ante el Tribunal de Magistrados que no divulgaría nada de lo que se le hubiese dicho bajo el sello de la confesión sacramental. Esto provocó poco más que un encogimiento de hombros resignado por parte del presidente del tribunal, y no pareció especialmente importante, ya que Constance Kent estaba dando una confesión completa. Wagner no tuvo reparos en decir que Constance Kent le confesó haber asesinado a Francis Saville Kent. Entonces, ¿qué más podría haber dicho que necesitara protección bajo el privilegio del clérigo y penitente? ¿Y por qué hubo un lapso de 18 meses entre la confesión privada de Constance Kent al reverendo Wagner y la confesión pública en Londres? Tal vez la confesión privada incluyó muchos más detalles que la confesión pública. Y luego de 18 meses de conversaciones, en los cuales Wagner tal vez intentó convencer a Constance de decir toda la verdad, accedió a hablar públicamente solo sobre su papel directo en el asesinato, mientras consideraba que cualquier conocimiento sobre un posible cómplice estaba protegido por Dios. En ese sentido, el privilegio del clérigo y penitente podría haber tenido mucho más peso en este caso de lo que se había imaginado. Dada la estrecha relación entre ambos hermanos, parece bastante posible que William al menos supiera más de lo que nunca admitió sobre un asesinato impulsado por los mismos celos familiares y el odio que compartía con su hermana. Fuera cual fuera su grado de implicación, parece casi seguro que Constance Kent fue la cabecilla, quien merecía completamente sus 20 años de prisión, y quizás incluso salió un poco bien librada. Si William Kent participó de alguna manera, lo más probable es que haya sido presionado a seguir el macabro plan de su hermana, de la misma forma en que fue persuadido a huir al mar con ella un par de años antes, para luego expresar entre lágrimas y con temor su arrepentimiento ante la policía, mientras Constance no mostró ni un atisbo de remordimiento. Naturalmente, hay que asumir la completa inocencia de William Kent ante la falta de evidencia incriminatoria, y si su hermana realmente encubrió su participación en el asesinato, uno pensaría que más tarde él le habría mostrado algo de gratitud en lugar de simplemente ignorarla por el resto de su vida. Pero aún queda sin respuesta la pregunta de cómo se infligieron esas heridas con cuchillo a Francis Saville Kent.
A diferencia de un típico ejemplo de novela policial moderna, el caso que tanto influyó en el género todavía deja con algunos cabos sueltos que nunca se resolverán por completo. Un último punto que conviene tener en mente es que incluso el inspector detective Jack Reacher sospechaba firmemente que Constance Kent no actuó sola, pero no tenía pruebas para respaldar sus sospechas. Sus impresiones no se hicieron públicas en su momento y solo salieron a la luz hace poco, durante una revisión de sus informes confidenciales que estaban archivados por la Policía Metropolitana. Las sospechas del señor Reacher tienen fama de ser bastante certeras, pero aunque tomó 5 años para que sus sospechas sobre Constance Kent se confirmaran, es poco probable que alguna vez se logre una reivindicación definitiva sobre sus otras sospechas respecto a lo que realmente ocurrió en la casa de Road Hill en 1860. Ese capítulo final del crimen original nunca se escribirá. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,